Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos aquí en La Voz a la cultura hispánica. Ya saben que empezamos siempre con ese Así fue España, con Al-Hakam o Alaquén estamos en estos momentos, y después nos dedicamos a la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y ahí llega doña Sagrario para echarnos una manita a fin de que escribamos y hablemos el español de la mejor manera posible. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy? Muy buenas noches, don César. Pues la palabra del día del diccionario nos va a llevar por lejanos tiempos. Y es una palabra curiosa porque nos lleva a la antigüedad y al mismo tiempo a algo muy actual. Me estoy refiriendo a la palabra yoga. Yoga es una palabra que procede del sánscrito. Yoga significa unión, esfuerzo. Y según el diccionario, es un conjunto de disciplinas físico-mentales originales de la India, destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto. Y también es el conjunto de las prácticas modernas derivadas del yoga hindú y dirigidas a obtener mayor eficacia en el dominio del cuerpo y la concentración anímica. Y como hemos visto que el yoga procede del sánscrito, vamos a ver qué significa exactamente el sánscrito. Es una palabra que quizá la hayamos oído alguna vez en expresiones populares. No sé si se sigue diciendo algo así como no me hables en sánscrito que no te entiendo, o me estás hablando en sánscrito porque no me entero de nada, pero son expresiones que yo he escuchado a veces. Vamos a ver qué es sánscrito, que significa, que procede del sánscrito samskra, perfecto, y es perteneciente o relativo al sánscrito. Por ejemplo, hay un léxico sánscrito y es una lengua del grupo indio derivada del védico que se habló en el norte de la India desde fecha antigua hasta el siglo III a.C. y que después continúa existiendo como lengua escrita de las religiones, la literatura y el pensamiento. Expresión coloquial. Ahí tenemos una que es como si estuviera escrito en sánscrito. Cuando nos encontramos con algo que es muy difícil de entender, podemos echar mano, y se echa mano de esta expresión. Para mí, como si estuviera escrito en sánscrito. Y después del sánscrito vamos a una noticia de un diario nacional. La poesía expandida de fulanito, no vamos a dar, es un premio que le han dado a un señor gallego, pero para que luego no digan que si hemos dicho algo, siempre hay confusiones. No, vamos a ver lo que han dicho sobre la noticia de su premio y no sobre él. La poesía expandida de fulanito gana el Premio Nacional de Poesía. La poesía expandida. Expandir significa dilatar algo o hacer que aumente de tamaño. También puede significar difundir o propagar algo, como una noticia o una idea, y también extender algo o hacer que ocupe más espacio. Como sinónimos tendríamos esparcir, agrandar, dilatar, ensanchar, ampliar. Es decir, expandida, que a mí me suena raro y he comprobado siempre en estos casos, cuando a mí algo me suena raro, procuro preguntar a alguien, a ver. Y sí, suena algo extraño. ¿Qué es la poesía expandida? Que me han dicho, pues, extendida, ¿no? Que está muy, muy extendida. Seguramente esa es la idea. Y podríamos decir también la poesía muy difundida, extensa, dilatada, de fulanito, gana el Premio Nacional de Poesía. Y hablando sobre este mismo poeta, dicen de él que es un auténtico fulcro
de la poesía gallega. Fulcro es una palabra muy poco conocida, procede del latín fulcrum y en mecánica es el punto de apoyo de la palanca. Estamos hablando de noticias del diario que más vende en este país. Ya sabe usted de cuál hablo. Y se supone que cuidan especialmente el lenguaje, realmente no es de los que lo hacen bien en ese sentido, no hablo del contenido de las tendencias, hablo de lengua nada más. Y dicen auténtico fulcro de la poesía gallega. A ver, ¿qué es fulcro? Fulcro, que procede del latín fulcrum, en mecánica es punto de apoyo de la palanca. ¿Cómo hubieran podido expresar lo que es este poeta? Pues es un auténtico referente, una auténtica columna de la poesía gallega, un auténtico soporte de la poesía gallega, un pedestal, o la primera palabra, un referente de la poesía gallega. ¿Por qué utilizar este fulcro que realmente es muy poco conocido? Me imagino que las personas que hayan estudiado mecánica les conocerán la palabra, pero no es una palabra general extendida. Y yo creo que hay que dar claridad, sobre todo en información. La información tiene que quedar clara para todo el mundo, no solamente al grupo de personas que tengan una determinada lengua y esa palabra les pueda resultar familiar. Si es un diario de tirada nacional, lo tienen que entender todos los de ese país que lo están leyendo. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho este fulcro. Me suena a otras muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que quiere decir. Si me hubieran dicho así de primera, pues es un término de mecánica. Bueno, en realidad cuando he buscado el significado, pues me he quedado sorprendida. Un término de mecánica, punto de apoyo de la palanca. Las personas que sepan mecánica y lo entenderán, pero no es algo que entienda la mayoría. Así que dejamos ya este autor gallego al que felicitamos por su premio y vamos a dos sufijos que se utilizan mucho y que a veces se confunden, sobre todo el primero. El primer sufijo es itis. Itis del latín científico itis y este del griego a su vez itis también. Significa inflamación, lo conocemos mucho, oímos hablar de otitis o de hepatitis, por ejemplo. Y luego tenemos otro sufijo que es sis, S-I-S, que procede del latín sis y este del griego también sis. Este sufijo en medicina principalmente significa estado irregular o enfermedad y suele ir precedido de E, A y con mayor frecuencia O, por ejemplo, psoriasis, diuresis, estenosis, sitacosis, micosis, silicosis. Entonces, algunas de estas palabras, sorprendentemente, he oído la palabra estenosis con el sufijo de la inflamación, estenotitis. Por eso empecé a preparar las dos para comentarlas hoy y volver a la idea inicial, no olvidar nunca, porque además son términos que utilizamos en la vida cotidiana. ¿Quién no ha tenido una otitis o un niño con otitis? ¿Cuándo no hemos oído hablar de hepatitis? Y luego ya está el estado de la enfermedad, de una enfermedad que dura más tiempo. Es mucho más importante tener una enfermedad que acabe en osis, en ese sufijo, en sis, que en itis. Micosis, silicosis, sitacosis, psoriasis, por ejemplo, son enfermedades realmente duras. Y ahora continuamos con un verbo. Como siempre, lo de los verbos cada vez se lleva peor, ya lo hemos comentado muchas veces, ya no se estudian los verbos de memoria. Si a alguien le preguntas ahora cuál es el pretérito imperfecto del subjuntivo, yo hice hace poco la prueba con la hija de una amiga que tiene 19 años y me miró con una cara muy molesta y luego a su madre como diciendo, quítame a esta señora de encima que no sé de qué me habla. Y la madre como, bueno, pues una hija es una hija, y dijo, no, es que ahora no se estudian esas cosas.
No sé si será verdad, hasta qué punto hay matices o no, pero en fin. El caso es que yo escucho, si contraponiéramos, fíjese, contraponiéramos ambas opiniones, nos sorprendería el resultado. Era un debate de televisión. La primera persona del plural del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo contraponer es contrapusiéramos o contrapusiésemos. Así lo hemos estudiado en aquella época en que estudiábamos de memoria los verbos y nos los preguntaban en clase y los repetíamos una y otra vez. Es lo que hace que al cabo de los años tú ves una forma verbal que no es correcta y te llama la atención, y si la escuchas todavía más. Cuando te has aprendido los verbos de memoria, yo creo que en el programa de hoy quiero reivindicar la memoria en el estudio. Hay que estudiar memorizando. Por supuesto que primero hay que entenderlo, ¿vale? Pero una vez que se ha entendido, hay que memorizarlo. Y se memoriza repitiendo. Te aburras más, te aburras menos o no te aburras nada, que no hay por qué aburrirse. Y eso es algo que se ha perdido cuando a un niño o niña se le dice que tiene que memorizar algo. Es muy común. Yo tengo amigos docentes muy cercanos que me dicen que rápidamente van los padres a decir que qué antigüedad es esa de hacer que el niño se pase hasta las tantas o la niña estudiando de memoria una cosa. Y si no te la estudias de memoria, es decir, si no la repites varias veces hasta que te quedas con ella dentro de la cabeza, ¿cómo se aprende algo? De acuerdo en no estudiar de memoria cosas que no tienen ningún No, ¿y sentido cómo y lo retienes? Es decir, si no se queda en claro, la memoria, ¿qué has estudiado y de qué te sirve? O sea, pues, vamos a ver, yo comprendo la gente que no quiere equiparar estudio con simple memorización. De acuerdo, porque el claro. estudio es más, pero no excluye la memorización. Es que no sirve de nada el estudio si no se te queda retenido en la memoria. Claro, pues ahora yo tengo una amiga muy cercana que trabaja en un colegio privado, y uno de los problemas constantes y por los que tiene que quedarse todos los días para recibir a padres, es porque los padres protestan de que los niños tengan que aprenderse de memoria tantas cosas cuando eso, según los padres, ya no se lleva. Muy bien, Y sabrán protestan mucho porque el los niño dan las padres, sí. tantas y no puede cenar porque está todo ya aprendiéndose de memoria. Y le preguntan a la profesora, ¿y eso para qué le va a servir? ¿Para qué quiere él saber eso? Entonces, Bueno, yo la llegué a enseñanza está conocer, cada vez. Ujú. yo llegué a conocer una mamá que a la hija la contrataron como secretaria. Y entonces la tenía la prueba para ver cómo funcionaba, porque había hecho secretariado, eso es cierto y tal. Y la contrataron como secretaria y al día segundo aparece por el trabajo y le dice al jefe: no le mande usted tanto trabajo, que es que no le queda tiempo para nada. No hace falta que le diga que esta no se quedó con el trabajo. Además tenía faltas de ortografía y cosas de este tipo, pero el punto al que voy es que tienes que escuchar cosas a los papás que claro, es que en muchos casos los papás tampoco han estudiado. Se piensan que el Sí. mundo es una cosa distinta y es lamentable. O sea, es verdaderamente... Y ya el de qué le va a servir esto, a mí me recuerda una anécdota que no me resisto a contar, porque era un amiguito que tenía mi hermano Gustavo, pues que tendrían los pobrecitos 5 años, una cosa así, 5 o 6 años. Y no sé por qué en ese colegio decidieron que iban a enseñar unas nociones de francés a los niños desde tan tierna edad, ¿no? Y este amiguito de mi hermano, que por lo demás era un niño encantador, empezó a protestar y a decirle a su madre: mamá, yo no quiero aprender francés, pero ¿para qué voy a aprender yo francés? Y en un momento determinado dijo: ¿voy a Francia acaso? O sea, que cierta lógica la criatura con su corta edad la tenía. Es decir, ¿acaso voy a ir a Francia? Pues entonces, ¿para qué quiero aprender francés? Bueno, pues la mentalidad de ese niño de 5 o 6 añitos es la que tiene mucha de esta gente, solo que tiene muchísimos más años. Sí, sí. Ahora se escuchan cosas peores. Me dice esta amiga
que en 2 ocasiones ya ha escuchado a una madre y a una madre y un padre que iban juntos decir que es que además la niña en cuanto acabara el bachillerato lo que quería era ser influencer. Entonces, Claro, para para ser eso, ¿para qué vas a saber no leer y escribir? influencer, claro. ¿Para Influencer, qué claro. quieres saber conjugar bien y aprenderse cosas No, de y si memoria? la niña, en vez de ser influencer, pues resulta que va a Gran Hermano, a la isla de los famosos o cualquiera de estas cosas, ¿qué falta le hace a la niña saber nada? Efectivamente, y además ya ha triunfado y ya se puede vivir toda la vida, sí, Exacto. en fin, estamos en una época Muy realmente triste. Desde terrible. muchos puntos de vista, muy triste. Sí, porque además son niños, al mismo tiempo que a mí me cuentan estas cosas, porque saben que me interesa el tema de la lengua, de la educación y tal, me cuentan problemas familiares caseros y son durísimos, durísimos. O sea, la educación familiar de estos niños tiene unos altercados, una cantidad de problemas impresionantes y ahí ya los culpables son tanto los niños como los padres que están en esa idea de que llevan. Yo recuerdo, mi padre era un señor mayor que quería ser amigo de sus hijos, decía él. No sé si él se lo creía, desde luego nosotros no, porque no nos parecía que nuestro padre pudiera ser nuestro amigo. Pero eso ahora se vuelve a decir, no sé si se vuelve o no se ha dejado de decir nunca. No, Yo no se ha lo, dejado de decir, no se ha dejado de decir eso. Incluso yo recuerdo de nuevo alguna madre sensata allá, allá por los años 90, una alumna que yo tenía y era una madre soltera y tenía un hijo y me decía, yo soy la madre de mi hijo, no su amiga, que este niño está claro. muy equivocado. Y la mujer orientada iba. Sí, sí, sí. Es que ante todo, fundamentalmente, somos madres, somos padres, y si en un momento determinado un hijo o una hija necesita hablar contigo y hacerte una confidencia, pues eso incluso está bien, porque hay confianza. Y tiene Sí, confianza en ti porque eres su padre o su madre, no porque seas un amigo. Pero que el comportamiento ese hace contigo lo que no hace con un amigo porque se da cuenta de que la experiencia que tú tienes le va a servir mucho más que la experiencia de cualquiera de su pandilla, pues eso evidentemente está bien, incluso crea lazos familiares que en el futuro son importantes, pero es otra cosa. Ahora es que hay mucha, mucha tontería en general, hablando rápido, y mucho no saber qué hacer de los padres. Tienen mucho miedo al enfrentamiento. Los padres están muy estresados por el trabajo, llegan a la cena deprisa. La cena es una discusión continua. Les gustaría que la cena fuera el momento en el que se habla de lo que se ha hecho en el día, pero bien, no, pero la cena es el momento de la discusión. Casi nunca acaban cenando todos juntos porque alguien se enfada y se levanta de la mesa. Bien, es una situación, todo lo que tiene que ver con las relaciones entre adultos y jóvenes, sea en la enseñanza o sea dentro de la familia, es muy difícil, está cada vez peor. Y bueno, nos estamos yendo, me estoy yendo, vamos a hablar de lengua. Sigo con lo mío, César. Tengo otro error. Hace muy poco en Facebook, en una, una conversación de la red social, vi en 3 ocasiones en la misma conversación haber, voy a hablar de haber con H y con B y haber, separado. Pues decían, escribían, a ver si me espabilan, con H y con B, a ver qué me cuenta hoy, con H y con B, a ver si llegas a tiempo, con H y con B. En estos 3 casos hubieran tenido que escribir a ver separado y con V. A ver si me espabilan, a ver qué me cuenta, a ver si llegas a tiempo. Tenemos el verbo haber con H y con B y tenemos haber separado sin H y con V, a ver con V, que se utiliza, es una expresión que se utiliza para pedir algo que se quiere reconocer o ver. Se utiliza también para expresar extrañeza y también es una expresión coloquial que se utiliza bastante en el tono de, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando y decidimos.
A ver, primero lo planificamos y después vemos qué hacemos. Es una expresión coloquial muy, muy habitual. Es la que hubieran tenido que utilizar estas personas, a ver si me espabilan, a ver qué me cuenta, a ver si llegas a tiempo. Pues no, escrito con H y con B. Algunos universitarios, me consta, escribían esto así. Y continúo ahora con esta frase: un crimen propenso. Estaban hablando del crimen de un señor hijo de un actor que ha ocurrido en tierras lejanas. Eso es secundario y no vamos a hablar del tema ni dar nombres. Un crimen propenso a la prisión permanente revisable. Hay crímenes propensos. Propenso es que tiene inclinación o tendencia a algo. Entonces, hay crímenes que tienen inclinación a ser de prisión permanente revisable. Es una forma de expresión, es de un abogado, la frase. Un crimen propenso a la prisión permanente revisable. Propenso. Está muy bien lo de propenso, sí. Sí, bueno, está muy bien según para qué. Propenso es que tiene inclinación o tendencia a algo. Lo digo irónicamente, ¿cómo va a ser un crimen Claro, propenso? ya lo sé, don César. Pues eso, un crimen que tiene inclinación o tendencia a algo, eso es un crimen propenso. De hecho, los sinónimos de propenso serían proclive, tendente, simpatizante. Imagínese, un crimen simpatizante de la prisión permanente revisable, o partidario de la prisión permanente, o proclive a la prisión permanente. Es que es un disparate. No quiero estar repitiendo todas las semanas que cada vez hablamos peor, pero es que cada vez hablamos peor. Yo que últimamente voy a dejar mi fijación con las conjunciones y las preposiciones debido a la influencia del inglés, porque podría estar todas las semanas hablando de lo mismo. El inglés nos ha beneficiado mucho como segunda lengua o primera, o como queramos enfocarlo, pero al español le ha perjudicado muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ya otro día de estos hablaremos del inglés. Y ya vamos a ir terminando y voy a empezar con dos frases muy conocidas. Una de ellas es la táctica del avestruz, que es una frase que hay que recordar, hay que tener en cuenta. Es muy útil a la hora de explicar determinadas cosas, así que vamos a recordarla. Decimos que alguien utiliza la táctica del avestruz cuando cierra los ojos ante una dificultad pretendiendo ignorar un problema que tiene delante en lugar de afrontarlo. La locución proviene de una interpretación errónea que creía que el avestruz escondía la cabeza bajo el ala cuando se veía ante un peligro, creyéndose con ello a salvo de las miradas de sus enemigos. En realidad lo que hace es bajarla para sentir mejor de dónde le viene la posible amenaza. Ya Plinio, en su Historia Natural, habla del absurdo comportamiento de esta ave. Covarrubias, en su Tesoro, traduce casi literalmente a Plinio sobre el avestruz que, dice él, es tan estólido y bobo que si esconde tan solamente la cabeza entre alguna mata, piensa que está todo él encubierto y seguro de los cazadores. Pues bien, hoy sabemos que todo esto no es cierto. Pero la supervivencia de un dicho popular no depende de que sea o no cierto el hecho al que alude, sino más bien de su utilidad expresiva. Y así, una vez introducido el dicho en el lenguaje popular sobre la base de una creencia común, la expresión táctica del avestruz que se mantiene con toda su validez, aunque esta creencia se demuestre equivocada, porque sigue siendo una buena imagen para denunciar ese torpe escapismo infantil de quienes creen que cerrando los ojos a la realidad, ésta desaparece con sus problemas. Eso que hacen los niños tan a menudo de esconderse y como ellos no ven, piensan que tampoco son vistos. Pues hay adultos que todavía lo siguen haciendo también. Esa es la táctica del avestruz. Y ya para terminar, vamos a ver qué es dar la campanada.
es hacer algo que produzca sensación o escándalo, como sabemos. También decimos más sonado que la campana de Huesca, ante un hecho que ha tenido o tuvo gran resonancia o repercusión pública. Correas, en su vocabulario de 1627, dar campanada dice divulgarse una cosa señalada malsonante y en culpa de las personas a quien toca y hablar todos de ella. En el diccionario de autoridades se dice dar la campanada, metafóricamente, vale el ruido que causa en algún pueblo o provincia la acción extraña, escandalosa o ridícula de alguno, o la admiración que causa alguna cosa peregrina. Aunque en la historia ha habido otras campanadas sonoras, la expresión viene seguramente de la leyenda de la campana de Huesca, leyenda que se apoya en hechos reales pero con añadidos legendarios tomados del pasado clásico. Alude a un episodio que se dice haber ocurrido en el reinado de Ramiro II el Monje. Este rey aragonés hizo ajusticiar a algunos nobles levantiscos y después colgar sus cabezas en forma de campana para que tal escarmiento sonase mucho. A mediados del siglo XII, en la época misma de los hechos que narra, un poeta del Alto Aragón, quizá monje cluniacense, adapta la leyenda antigua de un mensaje simbólico que a Ramiro II le envía el abad de Santi Ponce, pero que ya en la antigüedad Heródoto atribuyó a Trasíbulo, Aristóteles a Perlando y Tito Livio a Tarquinio el Soberbio. El cantar de la campana de Huesca se nos ha transmitido personificado en la llamada Crónica de San Juan de la Peña, en una edición de Tomás Jiménez de Embún de Zaragoza. El tema de la venganza inspira el romance del rey don Ramiro de Aragón, que aparece en Rosa Española de 1573, de Juan Timoneda. Voy a leer solo los 4 primeros versos. Don Ramiro de Aragón, el rey monje que llamaban caballeros de su reino, mucho le menospreciaban, porque era manso y humilde y no sabidor de armas. Es un poema más largo, pero leo nada más que hasta aquí para no cansar. Suena bien. Sí, suena bien. El poema es bueno, es muy narrativo, muy entretenido y sí suena bien. Y hasta aquí hemos sonado, don César. Bueno, me parece muy bien. Yo le voy a dejar a usted con la canción del avestruz. Una canción se llama The Ostrich Song, la canción del avestruz, la cantaba Austin Roberts, y le voy a dejar con la canción, que es una canción así alegre, desenfadada. Claro, ¿cómo va a ser la canción del avestruz? O sea, no es para, en fin, desplegar profundos registros del alma humana, me imagino, ¿no? No, va a pasar un rato, en fin, divertirnos, pensar en el avestruz, recordar cómo se parece a alguna amiga, en fin, cosas de este tipo, lo que se hace con este tipo de canciones. Muchas gracias por todo, doña Sagrario, y nos encontramos el jueves, Dios mediante. Estupendo, hasta el jueves, don César. Y con estos compases de la canción del avestruz hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy, del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.